Cordial saludo compañeros, en esta actividad intentaré mostrarles cómo se podría realizar la actividad número 4 del curso, sobrecarga de operadores y archivos. Básicamente vamos a trabajar con números complejos, que el número complejo es un tema de álgebra en el que una cantidad se expresa por una parte real y una parte imaginaria. Ambas son diferentes y por eso no se pueden sumar directamente, sino que hacen parte de un número, pero son de cierta manera cosas aparte. Geométricamente se podría considerar como un número que tiene un valor digamos, en un eje horizontal y otro valor en el eje vertical. Para nuestro trabajo se nos pide que creemos una clase en el que el número complejo o imaginario contiene esas dos partes, ambas como un tipo double, la parte real e imaginaria. Eh, que tenga un constructor por defecto y uno por parámetros y los métodos para acceder a esos dos datos dentro de esa clase. Luego vamos a realizar sobrecarga de operadores de las operaciones más básicas porque como no se pueden sumar directamente un número con otro, sino hay un orden especial, entonces vamos a redefinir cuando utilicemos el operador de cada operación en qué orden se va a realizar. Luego vamos a crear una clase que contenga una función main que va a realizar las operaciones de números complejos. Y finalmente los resultados los guardaremos en un archivo de texto. Para la parte de manejo de archivos debemos utilizar la directiva include, incluyendo este archivo que se llama fstream, que sirve para crear archivos. Luego de que hagamos eso, vamos a utilizar la palabra clave ofstream, que significa output file stream, que significa que es un archivo de salida, ¿sí? Es decir, nosotros creamos datos dentro de nuestro programa y los sacamos hacia ese archivo. Luego vamos a darle un nombre y lo que vamos a estar haciendo aquí es es crear un objeto. Entonces, una vez que utilizamos la palabra de esta clase, porque esas palabras claves de archivos son clases, es poner un nombre y crear nuestro objeto con los valores mediante este constructor. Ya le puse el nombre arch y voy a darle estos dos datos de entrada. El primer argumento es un texto que describe cuál es el nombre que le quiero dar al archivo. Aquí lo hago con la extensión .txt para que sea texto. Luego pongo una coma y el siguiente argumento es la combinación con la operación OR de dos configuraciones. La combinación de dos configuraciones. Primero le digo, aquí quiero que sea un archivo de salida, ¿sí? Es decir, voy a escribir hacia ese archivo. Y la parte que dice app es de append en inglés, que significa escribir al final del contenido o como en el apéndice. Por ejemplo, si yo tengo un contenido acá, y le doy la orden de escribir, entonces que pase al final de lo que ya está escrito y continúe con el resto de datos. Porque si no lo hago, lo que va a hacer es comenzar a escribir desde el principio y va a borrar todo el contenido anterior. Por eso lo hacemos así. Adicionalmente hay una buena práctica y es que yo aquí inicializo el objeto archivo con el nombre y el modo de ese archivo de escritura. Pero también es bueno hacer una comprobación utilizando un if en el que yo invoco el nombre del objeto y eh, la función isOpen, que es una función miembro dentro de ese tipo de clase stream of stream, y lo que hace básicamente es decirme si sí fue abierto o se encuentra abierto. A veces hay errores y no se abre. Y una vez que esté abierto, entonces yo digo, bueno, si sí está abierto, entonces vamos a escribirle datos a su interior. Como solo le puedo escribir texto, entonces por eso lo escribo así entre comillas dobles. Le voy a escribir hola y voy a escribirlo al nombre del objeto o archivo que yo creé. El nombre del archivo es este realmente, pero dentro del programa yo me refiero a él como el nombre del objeto. Por eso le pongo aquí arch en vez del nombre del objeto. Esto antes lo hacíamos con la función cout, pero ahora como se dan cuenta también lo puedo hacer hacia archivos, enviarle datos. Y luego invoco la función close de ese objeto arch
para cerrar el archivo una vez termine. Yo ya lo había hecho aquí en documentos. Voy a borrar el ejecutable y el archivo de texto. Básicamente lo que va a hacer el programa es cuando yo lo compile, va a crear el archivo en la misma ubicación de carpetas donde está este archivo de C++, que en este caso era acá, prueba 1, y cuando yo lo compilo, ya debe salir aquí el archivo de texto creado. Voy a cerrar acá y ya sale el archivo de texto. Y debe tener el contenido hola. Solo una cosa más. Recuerden que como vamos a guardar aquí los resultados de las operaciones, entonces este dato que estamos trabajando aquí va a ser reemplazado luego por la variable donde tenemos el resultado. Entonces va a ser algo como resultado o alguna cosa de ese estilo, ¿sí? Bien, ahora en esta sección les mostraré el concepto de sobrecarga de operadores. Quiero que primero tengamos en cuenta cómo hemos construido la clase que yo llamé complex aquí, complejo en inglés, que es básicamente el número que tiene parte real e imaginaria en la parte privada, ¿sí? Ambos de tipo double, re e imaginaria, IM. Todas las funciones que necesitamos en la parte pública, que es el constructor que recibe dos double y los carga pues en los dos de acá, ¿no? La parte real e imaginaria. Una función que se llama display, que es para sacar los valores pues a la pantalla, ¿sí? De real e imaginario. Y las funciones estas para acceder a cada uno de los valores real e imaginario que vamos a necesitar en nuestro programa, ¿sí? Entonces tenemos estas tres funciones, bueno, más el constructor y los dos datos, ¿sí? Esa es la estructura que tenemos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vayamos a inicializar la clase, que es un número complejo, tenemos que especificar la parte real e imaginaria. Pero si los fuésemos a sumar así, sin especificarle nada más a la suma, se va a confundir nuestro programa. ¿Por qué? Porque la suma espera que yo le dé un número más otro número. Pero ¿qué pasa si yo le estoy sumando una variable que tiene por dentro dos números con otra que tiene dos números? En esos momentos es que uno necesita sobrecargar una operación. Es decir, la suma le voy a dar otra definición. Sí, ya les mostraré cómo, para que lo que haga es sumar estos dos números bajo las reglas que yo le especifico, que van a ser solamente sumar la parte real con la parte real de cada número, ¿sí? Y el número resultante va a ser también un número complejo que tiene también dos partes, que va a ser la parte real, que es la suma de estas dos partes reales, la parte imaginaria, que es la suma de estas dos partes imaginarias. Así es como va a funcionar. Ahí aparece ese concepto y aquí vamos a poner nuestra función sobrecargada al principio de suma y ya iremos progresando. A nosotros nos dejaron un enlace para mirar este tema, que es esta página de Microsoft que tiene un tutorial completo de C++. Lo pueden leer si desean profundizar o según su tiempo. Lo que nos interesa ahora es la sobrecarga y básicamente es todos los símbolos que tiene C++ que realizan operaciones de suma, resta, multiplicación y otros tipos de operaciones, cuáles pueden ser redefinidos, como dice acá, redefinibles. Hay unos que no, unos muy poquitos que no. Y nos muestra un ejemplo que yo he modificado para llegar a esa clase que les mostré, ¿sí? Y vamos a comenzar ahora a implementar eh, la sobrecarga de suma, que viene así. Cuando yo necesito darle otro sentido o modificar la manera en que se realiza una suma u otra operación, lo que yo hago es coger y definirlo como una función. ¿Qué quiere decir? Ahora la suma la voy a definir con la estructura de una función. Primero, ¿qué tipo de dato me va a devolver? Va a devolver un tipo complex o complejo, ¿sí? Igual que esta clase de acá que tiene en la parte real e imaginaria tipo doble, ¿sí? Entonces, tipo de dato que retorna, el nombre de la función, que ahora no es de libre elección, sino tiene que ser obligatoriamente la palabra operator seguido sin ningún espacio del signo que yo voy a modificar o sobrecargar, que en este caso es la suma más, ¿sí? Entonces ya vamos a en esa parte, ahora sigue la parte del paréntesis que dice qué datos de entrada va a solicitar esa función, ¿cierto?
¿Cuáles va a solicitar? Bueno, yo lógicamente diría necesito dos, los dos sumandos, ¿sí? El primer dato, el segundo dato. Pero si se dan cuenta, ahí nada más dice un solo dato. Dice, deme un dato llamado author de tipo complejo. Pero ¿qué pasa? Bueno, C++ a veces es raro. Y lo que pasa es que pareciera que este operador, cuando yo ya lo sobrecargo, ya va a leer por defecto los datos que tiene dentro de esta A, ¿sí? Entonces solamente va a quedar esperando los datos del segundo operando, ¿sí? Por eso es tan raro y solamente me pediría uno. Aquí tenga mucho cuidado porque toca escribirlo complex porque es el tipo de la clase acá que yo definí, el nombre que ustedes le quieran dar a la variable author, pero tiene que estar pegadita a esta referencia, símbolo de i. Eso no se los puedo explicar en este momento porque me extendería, pero básicamente lo que me dice es que es una variable de tipo complex y esta referencia lo que me da es como un acceso a los datos internos que va a tener esa variable, ¿sí? ¿Cuál sería en este caso lo que les digo? B, que parece que la primera ya por defecto sabe cuáles son los datos internos. Y entonces ahora, ¿cómo implemento yo eso? Bueno, ya les dije que toca que sume la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la imaginaria, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, si ya conocemos los datos de A, entonces me puedo referir a ellos normalmente como RE, ¿sí? Diga, páseme esa parte real del primer operando, que en ese caso de abajo era A, y súmele la parte real de esa variable que yo llamé other, ¿sí? Que sería B, pero aquí pues yo le di el nombre alias de other. Entonces me refiero, digo other y punto RE, ¿sí? Es decir, el elemento E dentro del objeto other. ¿Para qué? Para que sume pues la parte real del segundo objeto con el primero. Y luego coma y dice la parte imaginaria de A o del primer elemento con la parte imaginaria del segundo elemento que debe ser también un objeto complejo. Pero miren cómo lo estoy retornando yo. Estoy llamando un constructor complex, ¿sí? Es decir, estoy creando una variable compleja por dentro que va a tener la parte imaginaria, el primer double, y la parte, perdón, la parte real, sí, y la parte imaginaria, que es la segunda parte. ¿Sí? ¿Y cómo los calculo? Pues invocando esto. Sume los dos reales acá, luego sume los dos imaginarios acá, y al final saco ese complejo con la parte real total y la parte imaginaria total. Sí, así lo hace simplemente. Entonces eso es la sobrecarga, definirlo como una función con todo lo que les acabo de especificar. Eh, en mi ejercicio aquí, basado en el ejemplo de Microsoft, ya creé una variable compleja con los valores real e imaginario, A y B, y una variable compleja C, ¿sí? Que le puse ceros, y es donde voy a guardar el resultado de la suma de estos dos. Entonces ya puedo llamar A más B, que va a decir, uy, A y B son complejos, este señor ya me lo dijo, pero ya como ya definí la parte de la suma sobrecargada, va a decir, ah, bueno, como para este tipo ya la tengo que hacer es sumar la parte real con la parte imaginaria, fácil, porque ya lo definí. ¿Y dónde voy a guardar el resultado que me va a devolver acá? Como número complejo lo voy a guardar en C. Por eso digo, C es igual al resultado de esto, ¿sí? Y luego que ya tenga C, llamo de C, que es un objeto como que tiene por dentro esta función también display, le digo, bueno, display, muéstreme en pantalla el valor real e imaginario total, que fue la suma, ¿sí? Voy a guardar los cambios y ejecutar, y el resultado debería ser 6.8 y 11.2, sí, 5.6 más 1.2, 6.8, y estos otros dos dan 11.2. Y le puse la i, la letra i al final acá con la función void. Pueden detener el video y ir ustedes mismos digitando también esto, irlo probando y tener mucho ojo de no cometer errores, mirar línea por línea, ¿sí? De la clase y lo que yo escribí aquí en main. Bien, ahora nos falta completar las operaciones de resta, multiplicación y división. Encontré este sitio web de acá donde están haciendo un proyecto parecido y ya tienen definido cómo calcular la parte de multiplicación y división de números complejos, ¿sí? Realmente esto es una operación algebraica, así que lo podemos ver de la siguiente manera.
Eh, a ver, les muestro, déjenme ver. Bueno, aquí la parte que es de... Un momento, por favor. Aquí en la parte que es de multiplicación, miren lo que tengo acá. Real uno perdón, más imaginario uno multiplicado por real 2 más imaginario 2 nos da este proceso de acá. Para obtener la parte real, yo lo que hago es multiplicar R1 por perdón, real uno por real 2 y le resto imaginario uno por imaginario 2. Esa es la parte real, ¿sí? Así la obtengo. Y la parte imaginaria sería real uno por imaginario uno más imaginario uno por real 2, ¿sí? Entonces, básicamente es como la expansión algebraica de eso, es decir, aplicar la distributiva. Sí, no voy a perder mucho tiempo en eso, pero aquí traté de explicarlo de esa manera. Real uno, real 2, imaginario uno, imaginario 2. Y aquí los nombres que ellos les dan a sus datos es el dato uno, el complejo uno sería S1, el complejo 2 sería S2 y así lo van haciendo como yo les acabo de decir, sino que pues los nombres cambian. Pero como mis nombres de mi código se llaman R, E y M, pues yo obviamente los adapté a mi código, ¿sí? Que está acá. Entonces lo voy a pasar. Ustedes pueden leer esto si lo desean y también tener en cuenta eso, cuál es el imaginario uno y si están tomando la parte real o la parte imaginaria y también cuidado con los paréntesis, ¿sí? El orden de las operaciones y cuál es la parte real A y cuál es la parte real B, qué operaciones se aplican, ¿listo? Entonces, bueno, aquí me desordené porque la verdad, luego del operador complejo suma, ¿cuál seguía? Pues la sobrecarga de la resta. Entonces voy a copiar acá esto para poner la resta y adivinen qué le voy a cambiar. Bueno, este devuelve un número complejo también como resultado de la resta. Le cambio el signo menos, el signo más por el signo menos después de operator. Aquí dejo todo esto parecido, pero ahora ¿qué hago? Le cambio. Ahora real del primer objeto, réstele la parte real del segundo objeto, al imaginario del primer objeto, réstele la parte imaginaria del segundo objeto. Sí, le cambio los signos básicamente, facilísimo. Lo complicado está es en multiplicación y división y por eso les dije que miren esa página. Realmente es como hacerlo algebraicamente y pasarlo aquí pues a multiplicar y dividir ya en código de C++. Pero complicado no es. Es largo. Entonces voy a copiar esa modificación que yo le hice para mi código. Resta, este es multiplicación, que es todo esto de acá. Y guardo cambios. Dense cuenta que estoy haciendo lo mismo, obteniendo la parte real e imaginaria, pues de todo ese chorrero de operaciones que me toca hacer, pero no es difícil. Y lo que hago es ponerle return complex, que es un constructor, y hago toda la operación que es de real, así de seguido, luego le pongo la coma y luego la segunda operación que es para obtener el imaginario. ¿Por qué? Pues porque así me lo pide mi constructor, que le mande primero la parte real y luego la imaginaria. Es decir, todo ese chorrero lo va a calcular primero, lo simplifica el resultado que le dé y al final manda simplemente un resultado real y uno imaginario. Así trabaja C++. Este que está aquí que parece larguísimo es también aquí dejé los comentarios algebraicamente cómo sería. Real uno más imaginario uno dividido por real 2 imaginario 2 sería igual. La parte real se hace multiplicando y dividiendo todo esto así, que es lo que yo hice acá. Lo único raro es que si se dan cuenta aquí imaginario uno imaginario 2 de esta parte se elevan al cuadrado y se suman, sí, antes de dividir acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es, para elevar al cuadrado utilizo POW que es power en inglés, la función de potencia. Y lo que toma es el primer elemento, que sería el valor, luego coma, y el segundo la potencia a la que estoy elevando pues este elemento, ¿sí? Entonces sería other.re elevado al cuadrado, más elevado al cuadrado ahora este imaginario, ¿sí? Eso es. Entonces pueden ir digitándolo paso por paso si ustedes quieren, detener el video para ver la clase.
Bueno, y en la parte de división le incluí algo más. Antes de darle el resultado, estoy chequeando con el if si la parte real o imaginaria de el segundo elemento que llamamos other es cero, porque no podemos dividir por cero. Si trata de dividir por cero, entonces le digo no se permite dividir por cero y el resultado que le doy es un cero y cero en la parte real e imaginaria. ¿Listo? Si quieren, deténganlo. Recuerden que tienen que ir estas tres includes de estos archivos. Nuestra clase por dentro es esto, todas estas funciones, las que les acabo de mostrar de multiplicación y división, que son un poquito más largas, canzonas, sí que acabo de incluir. Estas de acceso y listo. Eh, También nos piden implementar otro constructor, sí, uno por defecto. Este ya tiene parámetros, entonces nos piden que otro por defecto. Entonces, si ustedes quieren, lo ponen acá. Complex y no sé, que no pida argumentos y le pueden poner que R sea igual a 0.0 y también que IM sea igual a 0.0, ¿sí? Y guardan esos cambios y ya tenemos nuestra clase completa, ¿sí? Ahora ya nos falta es hacer el programa que haga las operaciones. Bien, ahora para el programa voy a hacer un paso de comprobación de las operaciones de números complejos. Recuerden que en la estructura del programa va así. Estos tres includes, la clase que contiene todo eso lo pueden copiar si no van si todavía no van en este punto. Y aquí tengo los tres complejos. Es más, voy a hacer una prueba sobrecargando aquí utilizando la división con un ejemplo que les voy a dejar el enlace de esta calculadora de números complejos. Y miren, aquí voy a hacer el siguiente ejercicio. 1 dividido 1 más 2i. Entonces el primero no tiene parte imaginaria porque no tiene término i. Y el segundo sí tiene. Entonces el primero es 1 en la parte real, 0 en la otra parte imaginaria, luego 1 más 2i. Recuerden que se pone punto decimal porque ambos son tipo do. Y cuando ejecute me debería dar, vamos a ver, primero que me da aquí, ya confirmamos. A ver, el resultado es 0,2 menos 0.4i. Y aquí el resultado era igual a un quinto, que es 0.2, menos 2 quintos de i, que sería 0.4i. Es correcto.